Hola, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a estos minutos, a vivir esta reflexión y esta enseñanza. Como es de costumbre, sacamos una porción de la Biblia y meditamos un poco en ella y cómo esa parte de esa historia y de esa enseñanza bíblica se aplica a nuestra vida de hoy y de qué manera nosotros podemos aplicar eso que aprendemos en la Biblia para ser mejores. Bienvenidos. Bien, estamos estudiando la vida de Moisés, más concretamente Éxodo capítulo 2. Y hablábamos en qué condiciones Moisés había nacido. Este hombre nació en unas condiciones prácticamente destinado a morir. En aquel entonces el niño que naciera estaba destinado simplemente a que muriera, porque esa era la orden del faraón. Sin embargo, vemos a una madre intrépida y una madre llena de sabiduría que no se bloqueó ni se paralizó por el miedo y la angustia, sino que fue creativa y desarrolló la estrategia, la forma, la manera para que su hijo viviera. Y efectivamente lo logró. De esa manera saca adelante a su hijo y prácticamente no tan solo se le perdona la vida, sino que inclusive obtiene unos privilegios que pocos en aquel entonces tuvieron. ¿Qué privilegio fue ese? Pues Moisés prácticamente pasó a ser como un hijastro de la hija de Faraón. Y aquí se dio algo que vino de Dios prácticamente, porque la madre de Moisés tuvo el privilegio de criarle, de estar con él. Y a la vez, Moisés era el protegido de la hija de Faraón. O sea que creció con los privilegios de Egipto, y vestía, comía, su entorno y la forma de vivir de Moisés fue una manera, digámoslo así, muy privilegiada. Comía de lo mejor, vestía de lo mejor, en fin. Y su madre estuvo allí. ¿Qué podemos deducir de todo esto? El versículo 9 del capítulo 2 dice: la hija de Faraón a la madre: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. O sea, la mamá de Moisés no tan solo tuvo el privilegio de criar su hijo sin que éste muriera, sino que inclusive la hija de Faraón le pagaba para que lo hiciera. Entonces, ahí es donde uno ve que cuando uno realmente se mete a buscar a Dios y a hacer las cosas de Dios, Dios favorece, Dios prospera, Dios bendice. Y eso sucedió con esta mujer. Entonces, ella ejecuta la tarea y cría a Moisés. ¿Cómo lo crió? Pues lo crió enseñándole que él era hebreo. Lo crió enseñándole de dónde venía, que él era israelita, que aunque se vistiera y estuviese en un país ajeno al de él venía de una descendencia, de una línea, de unas promesas. Y eso inicialmente lo supo Moisés. Dice la Biblia entonces que Moisés creció. Y Moisés creció con una conjugación entre lo que era la educación egipcia y lo que su madre le había enseñado. Él sabía que era hebreo. Él se daba cuenta claramente que había sido privilegiado por la situación aquella de que esta señora le quiso salvar la vida. En pocas palabras, Moisés creció con los privilegios de Egipto, estudió y fue formado como egipcio, rodeado de todos sus lujos, de todas estas cosas. Sin embargo, él también fue
concientizado de que era hebreo y que en él posaban las promesas de Dios. Todavía se puede decir, y esta es la primera etapa de la vida de Moisés, sus primeros 40 años. En estos iniciales 40 años, en estos primeros 40 años, Moisés es muy inmaduro, impulsivo y impetuoso. En el versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces mira a todas partes y, viendo que no había nadie, mata al egipcio y lo escondió en la arena. Si ustedes pueden observar en esta primera etapa de Moisés, la confusión que había en Moisés como tal. Por un lado, un Moisés, repito, que era privilegiado, disfrutaba de todo lo que un egipcio de primera línea disfrutaba. Pues imagínense, era prácticamente como el hijo de la hija de Faraón. Entonces vivía a cuerpo de rey, como dice el dicho, pero también sabía que era hebreo. Y al ver que un hebreo es maltratado por un egipcio, en un arranque de ira, en un arranque de frustración y de confusión, mata al egipcio y lo esconde en la arena. Hay esas actitudes, él lo esconde en la arena. Y muchos de pronto muchas personas reaccionan así. La sociedad de hoy, muchos hombres esconden en la arena, tapan su pecado, su error, su equivocación. Estamos en una sociedad de ese tipo, una sociedad confundida. Y así como lo estaba Moisés. Moisés no sabía qué línea tomar, o comportarse como el egipcio, el cual fue formado y beneficiado de todo lo que Egipto representaba, o sacar el hebreo que tenía dentro, ese hebreo que le habían enseñado que él era, que le habían contado de Dios y de todo lo que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa dualidad, esa confrontación emocional la tenía y la vivía Moisés. Y esa lucha entre espíritu y carne, esa rivalidad entre lo bueno y lo malo, en muchos de nosotros hoy puede estar viviendo lo mismo. ¿Hasta dónde prevalece lo uno o lo otro? ¿Hasta dónde la verdad prevalece en mi vida? ¿O termino permitiendo que la mentira sea parte de lo que yo soy? Esto se podría decir que muchos cristianos, muchos hijos de Dios inclusive, viven esa dualidad en una sociedad corrupta, en un entorno donde prevalece tanto la mentira, la apariencia. Las personas terminan así. Muchas veces actúan de esa manera y pretenden tomar la justicia por las manos, porque aquí Moisés, en un arranque de ira, al ver que maltrataban a un hebreo, pues él mata al egipcio. Y si bien es cierto que lo primero, el maltrato hacia el hebreo, no está bien, pues tampoco está bien haber sido el asesino de aquel egipcio. Y entonces así comienza a caminar Moisés. Su vida aquí está viviendo una mentira, una confusión profunda. Y eso es lo que hoy quiero como hacer énfasis. Tal vez usted esté viviendo de esa manera. En esta sociedad hemos crecido y hemos sido formados en una sociedad farisaica, en una sociedad egipcia, donde prevalece las apariencias, la mentira, el paganismo, donde prevalece lo oscuro, donde la vanidad, el ritual del yo cada día es más y más grande.
Y muy dentro de nosotros también están los principios divinos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que me confronta, que me redarguye y que me hace entender que ese camino no es el correcto. Y muchos hijos de Dios llegan inclusive a actuar de esa forma, a hacer cosas como matar al egipcio, como en un arranque de ira hacer cosas que definitivamente no son buenas. Y todas esas cosas se ocultan debajo de la arena, se tapan. Y como decía Shakespeare, muchos visten su cuerpo con retazos de mentiras y de pecados. Y hay personas que viven realmente una doble vida, una vida de apariencia y una vida de confusión. Hoy definitivamente está viviendo nuestra sociedad eso. Tal vez usted está confundido. Dice el versículo 15 que oyendo Faraón acerca de este hecho, procura matar a Moisés. Y Moisés huye al desierto. Entonces, tarde que temprano, ese muerto que usted tierra en la arena sale a flote, es descubierto. Tarde que temprano lo que usted quiera ocultar, guardar, eso es conocido. Eso ocurrió con Moisés y eso puede estar ocurriendo con su vida. Tarde que temprano, la verdad prevalece y los actos y los hechos que usted y yo de alguna manera hemos hecho definitivamente se darán a conocer. ¿En dónde está usted? Definitivamente estamos confundidos y haciendo cosas equivocadas. ¿Cuántas veces en un arranque de ira y de emoción actuamos y hacemos cosas que no debemos? Prevalece más la emoción. Cuando el hombre es un ser pensante, inteligente, llamado a tomar decisiones basado no en emociones. El hombre que quiere salir adelante, prosperar y proyectar una vida feliz, tiene que tomar decisiones basadas en convicciones, en determinaciones claras y contundentes, no movido simplemente por una pasión o por una emoción. Aquí nos encontramos entonces en esta primera etapa donde Moisés comete este error y termina simplemente huyendo, escondiéndose de toda la sociedad que conocía, dejando inclusive a su familia atrás y perdiéndose en un desierto árido, oscuro y vacío. Muchas personas están así, confundidas, huyendo, tapando, y en ese devenir la vida de muchos se convierte en una frustración. Dios entonces me invita a salir de ello. Soy Guillermo Rodríguez. Chao.